esto, por si acaso. Alguien, espero que me escuchéis razonablemente. Si alguien tiene problemas o se entrecorta, creo que hoy estoy en la oficina y en la calidad es razonable, deberíais de intentar llamar a GoToWebinar por teléfono. Es llamada gratuita y la calidad es bastante más alta. No sé si todo el mundo, hay alguien que tenga problemas de audio, hay alguien que escuche bien. En principio en el chat hay gente que me ha habilitado el audio, que me dice que está correcto, con lo cual quiero entender que todo el mundo, la mayoría, estáis escuchando razonablemente. Seguimos. De esta manera hemos arrastrado una arquitectura tradicional basada en SAN o después basada en NAS, siguiendo las recomendaciones de VMware, y hemos intentado crecer como hemos podido hasta la fecha. De repente nos ponemos a analizar esta arquitectura y esta arquitectura nos ha traído dolores de cabeza. Primero porque, igual que ha evolucionado el data center, ha ido evolucionando la inversión. Lo que antes financieramente era todo adquisición de hierro, poco a poco lo hemos modificado a adquisición de servicios. Intentamos, por beneficios de CAPEX y de OPEX y cuestiones financieras, inmovilizar poco hardware y hacer todo lo posible con el hierro y con servicios de proveedores. Dentro de ese OPEX, si os dais cuenta, la evolución ha sido radical, porque ahí también van las inversiones en materia de gestión y ejecución de nuestras infraestructuras y aplicaciones. Claro, esto parece trivial, pero no lo es. En realidad, cuando metemos ahí esos gastos, muchas veces no computamos, no estudiamos bien cuál es el impacto de nuestra gestión en nuestro TCO, de nuestra arquitectura de virtualización, pues resulta que es altísimo. Hacer horas fuera de horario, hacer inversiones en servicios de upgrade, en servicios de monitorización, etcétera, 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 conllevan una inversión importante de nuestro OPEX. Y esto es algo que tendremos que tener en cuenta en el futuro. Ahora veremos el porqué. De esta manera, la arquitectura la heredamos, pero es una arquitectura muy compleja. Es una arquitectura que si la analizamos en detalle, a la hora de comprar es difícil. Resulta que nos hace falta disponer de mucho, disculpadme, nos hace falta disponer de grandes ingentes cantidades de dinero para cada una de las capas, a nivel de storage, a nivel de conexión, a nivel de red de Ethernet, a nivel de computación, a nivel de licencias de todo lo que conlleva la gestión de esto, incluyendo la virtualización, y a nivel de capa 7. Cuando en realidad lo que queremos es aportar dinero a nuestra infraestructura para que genere dinero para nuestro negocio. Cuando además sobre esta infraestructura intentamos predecir a largo plazo cuánto crecimiento me va a hacer falta, o si mi inversión de hoy va a durar 3 o 5 años, pues resulta que no lo sabemos, y lo que hacemos la mayoría de las veces es sobredimensionar. O bien sobredimensionamos o bien generamos múltiples silos con mayor incremento de la inversión de gestión en esos silos. A la hora de desplegar es tremendamente complicado, porque son múltiples capas, múltiples vendors y con integraciones generalistas en donde muchas veces no hay un one click que me ayude a resolver mis problemas. Hay que hacer integraciones como tal, y cualquier letra pequeña en un driver o en un firmware que pueda dar incompatibilidades con el resto de elementos podrían conllevar que la plataforma no funcione o tardemos mucho en desplegar. A la hora de gestionar, cada producto tiene su panel, por supuesto, y su línea de comandos para hacer troubleshooting. No tenemos una visión global de todo ello y escala, como decíamos, muy difícilmente. Cuando tenemos que meter teras es fácil, esto es meter más bandejas a mi cabina, pero cuando queremos crecer en IOPS, en rendimiento, en lecturas y escrituras por segundo en mi storage, esto ya no es tan trivial. Y eso quiere decir que una aplicación que hoy exige 1000 IOPS en un momento pico y mañana por esfuerzo, sobre esfuerzo, por evolución de mi negocio pide 3000, mi cabina, da igual el espacio que tenga en disco, no va a ser capaz de proveer esa velocidad de lecturas y escrituras por segundo. Y por último, el soporte. Tenemos múltiples soportes, múltiples fabricantes, múltiples capas, no tenemos una visibilidad end-to-end, no sabemos cuando una aplicación va mal, la incidencia es, oye, esto va raro. No me dan mucho detalle. Tengo que hacer troubleshooting de bajo nivel entre las múltiples capas, intentar indagar o a veces recrear el problema para ver cuál fue la incidencia. Esto es muy difícil. Cuando lo hacemos
en una plataforma única. Esto simplificamos mucho el esfuerzo y el troubleshooting es directo. Por tanto, todo el workflow, todo el proceso de adquisición y despliegue de una plataforma de virtualización como es la que tenemos en cualquier corporación, me genera muchos problemas. Y en ese slide podemos ver algunos de esos problemas, desde una compra tediosa, un ofertado tedioso, un despliegue lento, un despliegue tosco y muy errático, mucho espacio en rack y mucho consumo de energía, la gestión muy tediosa, un troubleshooting muy tedioso y un crecimiento torpe. Todo esto es debido a que nos basábamos en una arquitectura obsoleta. ¿Qué es lo que necesitamos tener en el futuro? Pues necesitamos algo mucho más ágil, algo seguro, algo que simplifique, porque mis esfuerzos no quiero que vayan a la infraestructura, mis esfuerzos quiero que vayan a la capa 7, que es lo que de verdad se alinea con mi negocio y me genera euros. Y por último, scale out. Tiene que crecer horizontalmente, sin cambios en mi arquitectura o en mi infraestructura de red o en mi infraestructura de storage. Quiero que mi plataforma sea capaz de alojar más aplicaciones o más servicios cuando así lo requiera mi negocio. ¿Hacia dónde va la propuesta de Nutanix? Pues yo creo que lo más significativo es verlo en este slide. Hay dos propuestas, una clara técnica o tecnológica que hace que el despliegue de toda la plataforma y específicamente del storage sea un 85% más rápido. En Nutanix casi no voy a tener que hacer esfuerzos de despliegue, no hay letra pequeña, no hay bajo nivel. A nivel de gestión, porque el producto es tremendamente limpio, va a ser una infraestructura, va a ser algo que maneja casi un operador y en donde lo único que hago como gestión de la virtualización es clonar, parar, hacer una snapshot, correr máquinas virtuales y poco más. No tengo que estar dependiendo de la letra pequeña que conlleva una infraestructura de virtualización tradicional. Y por último, con una reducción de caídas de servicio atroz, porque el sistema de por sí es muy resiliente y está diseñado por defecto para que no se caiga nunca. Por último, si esto nos lo llevamos a valor de negocio, vais a ver unas cifras que, bueno, podrán ser más o menos americanizadas, pero estamos encontrando que nuestras primeras referencias, que ya casi tienen 2 años de vida, efectivamente nos confirman de que hay un ahorro importante, tanto en TCO como en la gestión operativa de mi data center. De esa manera, pues tenemos un periodo de rentabilidad X, ahí habla de 7,5 meses. Yo me atrevería a decir que es mayor, pero sigue siendo un ROI aplastante y perfectamente medible. ¿Qué conseguimos sobre todo a la hora de gestionar esto? Pues que el impacto, independientemente de si hablamos de ROI o no, el impacto es altísimo. Entonces, creo que estamos en un país en el que, por desgracia, no nos sobran los recursos de gestión de IT. Los departamentos de IT son pequeños. En muchas ocasiones tenemos pocos recursos de nivel y luego mucha gente o becaria o muy novata, ¿no? Esto no es ni bueno ni malo, es una realidad. ¿Qué tenemos que buscar? Infraestructuras que conlleven una cierta adaptación a esos recursos de gestión que tenemos. Si tenemos unos recursos de gestión limitados, necesitamos una plataforma que de verdad se autogestione. De esta manera, este slide es claro, pasemos de 1 hora al día para gestionar infraestructura a como mucho 1 hora al mes. Porque una vez hecho el despliegue inicial de Nutanix, que en un par de horas está hecho, prácticamente todo se hace por arte de magia, lo hace la propia solución. La magia está dentro de la tecnología y no en nuestro esfuerzo. Como veíamos, todo esto conlleva una serie de beneficios brutales y sobre todo la agilidad creo que es la clave. El poder desplegar rápido, el poder desplegar con garantía de servicio porque el performance que da es brutal y me garantiza el rendimiento de mis aplicaciones y en caso de problemas el poder reencontrar la solución o el problema en un par de clics. Esa es la magia y esa es la clave de la reducción de esfuerzos de operación de mi data center. ¿Qué es lo que propone ahora sí en Nutanix? Pues lo que propone es coger toda esa arquitectura totalmente vertical y complicada y llevarla a una caja de 2 UEs, en donde básicamente lo que vamos a meter es hasta 4 servidores solo en 2 UEs, compartiendo fuentes y ventiladores y que hacen la computación y el almacenamiento de mis máquinas virtuales. Los nodos serán individuales, me permitirán mover la carga de las máquinas virtuales separadamente y en paralelo y lo que eso sí tenemos que hacer es asegurar la redundancia, la replicación de toda la información almacenada en local a otros nodos.
¿Qué estoy consiguiendo? Pues estoy consiguiendo, por un lado, dar muchos IOPS, mucha capacidad de rendimiento de lecturas y escrituras, porque trabajo en local y porque además voy a meter disco de estado sólido que agilice esto, pero además no perder la premisa que nos marcaba vSphere, que es tener un storage único y en común para todas las máquinas. Bien, pues lo que haremos es no depender de un elemento común, pero sí replicar nuestras máquinas virtuales entre nodos. Gracias a que nuestras redes ahora son mucho más ágiles que en su día, ya no hay las latencias que había, ahora hay switches de ultra low latency, bien de 1 giga, bien de 10 gigas, dependerá de la carga y del el estamento, el tamaño de nuestro proyecto de virtualización o de nuestro proyecto Nutanix, y en paralelo, como os decía, dando mucho rendimiento. Vamos a intentar verlo un poco más en detalle, pero gracias a esto lo que voy a poder hacer es ir comprando nodos separados, 1 a 1, o 3 a 3, o 7 a 7, hasta que mi alcance de proyecto se vea cubierto. Cuando lleno mi caja, mi bloque, mi caja de aluminio, Nutanix me provee en el siguiente nodo otra caja de aluminio sin coste, porque no tiene backplane. Nuestro backplane va a ser la tarjeta de red de nuestros servidores, una red Ethernet pura y dura, y iré escalando sucesivamente sin límite. De esta manera, por encima de los nodos siempre irá un hipervisor. Nutanix es agnóstico a hipervisor, le da igual trabajar con VMware que trabajar con Hyper-V, que trabajar con KVM, con su propio KVM, que es Nutanix Acropolis, del cual ahora hablaremos. Y de esta manera lo que he logrado pues es simplificar esa pila de ese stack de data center, que teníamos un montón de proveedores en la red, distintos proveedores de storage, posiblemente una solución de virtualización del storage para hacer esto más manejable, toda la parte de computación, ya sea blades o cajas de pizza, y con algún tipo de red de storage, bien SAN, una SAN Fabric, Fiber Channel o bien Ethernet. Todo ese esfuerzo lo hemos matado, por encima estaría la capa de virtualización, y lo hemos dejado en una red de Ethernet generalista sobre el que montamos Nutanix. Y ya está. Si queremos, el propio hipervisor de Nutanix viene embedido en la caja, y si queremos VMware o Hyper-V, lo montamos sobre esto y la solución queda ya totalmente autocontenida. De esta manera, pues estoy entrando en esos mimbres que os comentaba antes. Estoy dando una solución muy simple en donde solo una caja es capaz de soportarlo todo. Una solución muy ágil porque se distribuye en 2 horas y se gestiona de una manera muy intuitiva. En una mañana os puedo hacer una transferencia de conocimientos y sabréis utilizar perfectamente Nutanix. Muy segura porque está autocontenida y eso tiene ciertas ventajas importantes. Además, Nutanix está haciendo un esfuerzo en el mundo de la seguridad y está dando funcionalidades como la de encriptación del data store de manera nativa. Y por último, Scale Out, que es lo más importante. El paradigma web Scale Out nos permite crecer horizontalmente. Si además analizamos la resiliencia de la solución, es altísima. Un data center tiene que estar redundado, no se puede caer nunca. Entonces, la propia solución por naturaleza arranca con 3 nodos, eso es crítico, no puede crecer con menos porque cierra un anillo de redundancia. Todas las máquinas van a estar almacenadas al menos con 2 copias dentro de mi clúster Nutanix. Existe la posibilidad de hacer backup dentro de Nutanix, existe la posibilidad de hacer backup fuera de Nutanix con soluciones que soporten mi hipervisor. Tengo soluciones de disaster recovery entre múltiples data centers o entre la nube de Amazon o de Azure, y al final me permite dar un enfoque de data center muy cercano al que viene prometiendo la virtualización desde hace años. El cómo construimos la solución y empezamos a bajar al bajo nivel, pues es igual que lo están haciendo los grandes proveedores de data center, tanto Google, Facebook, Amazon, todos utilizan servidores generalistas sin hardware dedicado. No necesitamos un hardware específico porque eso es un cuello de botella y en muchas ocasiones es un ancla. Nuestros servidores son estándar. Toda la inteligencia estará en el software. De hecho, Nutanix fabrica software. Lo que pasa es que lo mete en unas máquinas, en este caso Supermicro, pero es irrelevante porque todo se le compra a Nutanix con un modelado hardware ya desarrollado que podéis visitar en internet. Por debajo, la arquitectura es scale out, como os decía, crecimiento totalmente horizontal, y los sistemas son self-healing. Es capaz el propio sistema de chequear, ver su situación, analizar si hay una solución ante cualquier problema y notificártelo de la manera correcta.
De esta manera, la persona que gestiona una infraestructura como Nutanix es una persona casi un operador. Es como el tío de Google que simplemente está delante de un cuadro de mandos muy rico en el que en 2 clics puedo conseguir cualquier tipo de información y en el que si hay un error hardware, que es lo máximo que me puede pasar, pues yo suelto un disco y meta otro disco, suelto un nodo y meta otro nodo, suelto una fuente, meta otra fuente y a correr. Y por último, con mucha información de analítica tremendamente rica de cómo está mi infraestructura en este momento. Necesito poder hacer troubleshooting en 2 clics. El diseño, como os decía, viene a ser este. Aquí lo podemos ver de una manera que creo un poco más visible y más entendible en esta arquitectura. Tendríamos los servidores hardware, es x86, con una capa de hipervisor por encima, como os decía, tanto VMware como Hyper-V, como Nutanix Acropolis, y por encima las máquinas virtuales. ¿Dónde está el software de Nutanix? Pues en realidad han sido muy elegantes haciéndolo, lo han hecho en forma de máquina virtual. Todos los nodos de Nutanix corren lo que se llama la CVM, que es una máquina controladora, vendría a ser como una controladora de una cabina, pero totalmente virtualizada, y hace las veces de acceso a los discos locales de cada nodo para engañar a su hipervisor en cada momento. Entre ellas hablan entre sí. El por qué esto crece tanto y lo hace de manera tan ágil es porque por dentro esta solución tiene Hadoop, está diseñada a partir de Hadoop, y los conceptos que Google ha desarrollado en Hadoop para tener un entorno distribuido de búsqueda masiva de datos, Nutanix los ha adaptado a un data store infinito en donde se almacenan máquinas virtuales de manera totalmente distribuida entre sus nodos. Cualquier solución de storage, todas las capacidades que da una solución de storage, pues las podremos tener. Compresión, deduplicación, erased code, replicación, no sé, resiliencia totalmente redundada, auto-tiering entre disco lento y disco rápido, disco frío, disco caliente, disco SATA, disco de estado sólido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hace la solución por propia naturaleza. De hecho, el auto-tiering es especialmente interesante porque lo hace él. Él sabe los datos fríos, los trocitos de máquina virtual que no se usan y lo deja en SATA, y los trocitos calientes, los que sí se usan, y los escala, los sube a disco de estado sólido. Desde ahí subirán a memoria y de ahí a proceso. Y él es capaz de hacer todo ese uso de 2 capas o 3 de cacheo sin que nosotros notemos más que un uso tremendamente ágil de las aplicaciones y un rendimiento brutal del hipervisor. De esta manera reducimos el workflow inicial del que hablábamos, tenemos una compra mucho más sencilla en el que no hay licencias, no hay letra pequeña, simplemente escojo el nodo que me hace falta hoy, pido un precio, le meto un mantenimiento y a correr. ¿Y qué compro? Pues compro lo que me hace falta hoy. Mañana, cuando me haga falta más nodos o más capacidad para un nuevo proyecto, compraré lo que me haga falta mañana, y así pasado y sucesivamente. Es un crecimiento muy natural, parecido al que trajo la virtualización. Teníamos VMware en un pequeño laboratorio, el pequeño laboratorio se convirtió en algo mucho más grande con el tiempo. A partir de ese momento empezamos a meter cosas en producción y se nos fue de las manos, y terminamos teniendo un 90% de mi infraestructura totalmente virtualizada sin haberme dado cuenta de esa evolución. Pues la hiperconvergencia llega de la misma manera. Podemos cambiar data centers completos, pero seguramente no sea lo inteligente. Lo inteligente es coger un clúster pequeño de Nutanix, 3 nodos, asegurar el rendimiento de una aplicación puñetera que me está dando problemas en la cabina porque no da abasto por IOPS, y a partir de ahí elegir. Voy metiendo poco a poco aplicaciones, puedo dejar solo las aplicaciones críticas, las aplicaciones exigentes, o meter absolutamente todo en una progresión bastante natural. El despliegue es muy rápido, solo tengo que configurar el Nutanix a partir de un software de despliegue que tiene embedido y que tarda apenas 2 horas. Si de hecho utilizo Nutanix Acropolis, que viene planchado en las imágenes de las máquinas por defecto, ni siquiera tendría que hacer esto y sería un cuarto de hora de poner IPs para hablar todos los ítems de Nutanix entre sí. Hardware y software, la CVM con el hardware, con la IPMI del propio hierro, etcétera, etcétera, y que de esta manera se conjunte la gestión. La gestión es muy simplificada, solo tendré un panel de gestión, solo un GUI, y escala por naturaleza, porque no tengo cabina. Yo crezco sumando nodos a mi agregado. Cuando meto un nuevo nodo, su micro, su memoria y su disco de estado sólido y de estado y SATA
se agregan a esa nube de recursos y paso a tener un data store más grande proporcionalmente con el nuevo disco que le hemos introducido. Y por último, soporte. Esto yo creo que es lo mejor del producto. Tengo un solo soporte. Yo hago una llamada siempre a Nutanix. Sea de quien sea el problema, llamaré a Nutanix. Si Nutanix es problema de Nutanix, lo resolverá. Si es problema del hipervisor, es capaz de escalarlo internamente y darme una solución. Si el problema va más allá y podría ser de capa 7, ellos me van a sacar un report y me van a demostrar por qué esa aplicación está dando problemas para que yo abra el caso en Oracle, en Microsoft, en quien sea, para que resuelva esa problemática en concreta, demostrando que no es de la infraestructura. Y todo con una vista unificada. De esta manera lo que estoy consiguiendo es una plataforma muy tonta, una plataforma invisible. Por eso el claim marketingiano de Nutanix es hacer invisible el data center. Hacemos invisible la virtualización porque podemos llegar incluso a asumir el servicio de hipervisor y hacemos invisible el storage porque no existe gestión de storage y no existe cabina. El storage se embede dentro de la solución y la autogestiona el propio Nutanix. Y de esta manera pues estoy consiguiendo quitarme las LUNs, quitarme las cabinas, quitarme las controladoras, quitarme la letra pequeña de los IOPS, todo ese macheado de condiciones multicapas en donde el almacenamiento está tan anclado a mi servicio. Cuando yo despliego un servicio no puedo desplegarlo ya como me prometía la virtualización. Tengo que saber esas máquinas virtuales dónde están corriendo, en qué lunes, dependiendo de qué controladoras, qué saturación de controladora tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Con Nutanix todo esto no es así, desaparece y consigo ese efecto invisible del que hablábamos, con una gestión totalmente integrada. Esto está siendo tan revolucionario que todos los fabricantes están metiéndose en el mundo de la hiperconvergencia y sobre todo estamos generando un ecosistema de plataformas soportadas por Nutanix que creo que son tremendamente interesantes. Si os fijáis por aquí, ya hay soporte incluso para Acropolis de todo el pack Microsoft, todo el pack Citrix, Oracle, Citrix, tanto XenDesktop como XenApp, etcétera, SAP, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de fabricantes que se están metiendo en este ecosistema porque aportan o bien en materia de seguridad o bien en materia de explotación o de backup, como podrían ser Commvault o Veeam Backup. En cuanto al sistema operativo OS, no hay letra pequeña. Cualquier sistema virtualizable está virtualizado sobre Nutanix, sobre Hyper-V o sobre Microsoft y están llegando a acuerdos y ya tienen acuerdos para correr también sobre Acropolis. Por ir bajando a material y hablar de conceptos ya propietarios, podríamos decir que la solución Nutanix se divide en dos grandes claves. Por un lado, Nutanix Acropolis y por otro lado, Nutanix Prism. Acropolis es la infraestructura en sí, es todo lo que conlleva la computación, el almacenamiento y la virtualización sobre Nutanix. Y Nutanix Prism es la consola de gestión de Nutanix, bien la individualizada o bien la consola de consolas que denominaremos Prism Central y que está muy pensado para poder llegar a gestionar, incluyendo la virtualización y la infraestructura en un único GUI de manera muy visual y muy intuitiva. Si vamos a Acropolis, todo lo que tenga que ver con el storage corporativo de Nutanix, ese Hadoop adaptado del que os hablaba antes, que viene totalmente redundado, totalmente distribuido, que permite adecuarse a un solo data center, a 2, a 3, a nubes híbridas, a cualquier tipo de entorno. Una infraestructura muy resiliente en donde cada máquina virtual puede tener una política de replicación. Puede replicarse, puede tener un factor de replicación por 2, por 3, puede estar en 2 nodos, puede estar en múltiples nodos, puede estar en un availability domain, en un rack, o puedo decirle que replique a un rack distinto por si este pierde la luz. Cualquier tipo de información al respecto está totalmente a vuestro alcance para modificarla. Existe la parte de Data Protection en donde puedo hacer backup en sí mismo o puedo hacer Disaster Recovery contra otro clúster de Nutanix, puedo hacer Disaster Recovery contra la nube de Amazon, puedo disponer de la propia virtualización, ya os digo, de Acropolis o bien seguir con mi GUI de VMware o de Hyper-V y hacer una gestión paralela porque me guste más ese y otro hipervisor y todo de una manera bastante segura. Siempre buscando el que sea simple, que sea escalable y que sea seguro. Estas tres variables las escucharemos repetidamente.
Y en cuanto a Prism, intentaremos tener una consola muy tonta, muy sencilla, muy visual, una infraestructura, una consola que me permita gestionar mi infraestructura con un solo clic, que me permita ver exactamente lo que está ocurriendo y además, a ser posible, líneas de tendencia para saber lo que va a ocurrir en el futuro en un solo clic. Y por último, resolver incidencias en un solo clic. El diseño ahora lo veremos mejor, ahora me conectaré a una de las máquinas, pero es muy visual, lo vais a ver que es bastante atractivo y sobre todo con mucha información. Y el uso de Nutanix, pues al final es cualquier cosa virtualizable. Vais a ver muchas referencias de Nutanix en entornos VDI, pero no es un mérito tanto de Nutanix, que también tiene funcionalidades específicas para entorno VDI, como la deduplicación en memoria, pero creo que es más cercano al entorno web scale-out. Es una ventaja del web scale-out. El comprar y pagar a medida me hace falta agiliza los proyectos de VDI. El asegurar el performance, los IOPS, en una aplicación tan problemática como el VDI, ayuda a los VDIs. Entonces, el poder plantearme un proyecto de VDI de 500 usuarios, pero empezar con 80, el año que viene invertir en 200, al otro en 150 y finalmente tener los 500, e ir pagando a medida que quiero, no invertir en una cabina muy grande y dejarla obsoleta dentro de 3 años, eso va muy alineado con el VDI. Pero si os dais cuenta, cualquier aplicación un poco problemática va a tener esos problemas de performance y a veces también problemas de crecimiento. Con lo cual, cualquier cosa virtualizable es interesante para Nutanix. Sedes remotas y sedes secundarias. La típica oficina secundaria en provincia. Todos esos sitios tienen problemas de gestión porque muchas veces no hay un equipo local. Entonces, tengámoslo en cuenta y tengamos en cuenta que un clúster con 3 nodos de Nutanix podría resolverme aquello porque apenas requiere gestión. La gestión es nula. Y al final tenemos esto. La mejor infraestructura de IT es la infraestructura que no podemos ver. Lo típico que hemos dicho los que hemos hecho alguna vez soporte, cuando mi jefe no sabe nada de mí, quiere decir que la plataforma va bien. Entonces, esto es lo que intentamos buscar con Nutanix. Si yo os digo que es muy bueno, lo podéis creer o no. Si analizamos un poco el mercado de los Gartner, los IDC, todos los analistas de mercado, vais a ver que indispensablemente ponen a Nutanix como el líder absoluto. El motivo es porque fue el primero. Creo que es el primero en hablar de hiperconvergencia y además el primero en hacer un diseño específico para hacer una solución hiperconvergente. No arrastra un concepto del pasado. Podéis ver páginas como la Nutanix Bible, la Biblia de Nutanix, en donde destripa el producto. Da todo tipo de detalles de por qué Nutanix es diferencial. Sin embargo, hay tanto y más de en los años previos a que se montase Nutanix que es imposible que otro fabricante se ponga a la altura en cuanto a rendimiento, en cuanto a escalabilidad, en cuanto a robustez de producto. Y eso es lo que viene a decir Gartner en su cuadrante, en donde llevamos 2 cuadrantes. El primero salió en 2014, en 2015 salió el segundo y estamos esperando, creo que en julio, el tercero. Vamos a ver cuál fue la evolución. En el primer año se mojaron un poco, simplemente alinearon prácticamente a todo el mundo horizontalmente, es decir, en cuanto a visionario. Sí vamos un poco por delante con Nutanix, era ya el líder, pero prácticamente todos por igual, a falta de la parte vertical en donde se habla de la habilidad de ejecución. Nutanix hace 2 años era una startup y esperábamos a ver qué pasaba. El cambio al informe de este año ha sido brutal, porque mientras todos han ido un poco para atrás cuando se ha visto en qué consistía su solución en realidad, Nutanix ha crecido gracias a las rondas de financiación y a los enormes ingresos que está consiguiendo y ahora sí es el líder absoluto en el cuadrante de líderes, más a la derecha que ninguno y cogiendo un volumen de ejecución cercano a VCE o a Cisco. Si vamos al IDC, esto es más destacado aún, en donde el market share es de un 52%. Por cada solución, por cada 2 soluciones que se venden en el mercado de la hiperconvergencia a nivel mundial, una es Nutanix. Y se habla de la robustez, de la diversificación, de lo fácil que es comprar Nutanix y del éxito garantizado de sus proyectos. La empresa ya ha dejado de ser una startup, están a punto de salir a bolsa, tienen más de 2.100 clientes y más de 1.300 empleados. Esto en una empresa fundada en 2009 es aplastante y, bueno,
creo que lo mejor es probarlo. Siempre invito a todos mis clientes a probarlo. Hay todo tipo de verticales cubiertos por la solución, porque cualquiera que virtualice y cualquiera que virtualiza algo exigente o bien tiene los recursos limitados de operación, va a ser interesante para él la solución Nutanix. Y estas son las cuentas a nivel nacional, faltan algunas, ya hemos llegado a la número 30, creo que hemos pasado hoy mismo la referencia número 31. Para un mercado como el nuestro, en donde apenas llevamos 2 años con la solución, es un ritmo, creedme, realmente ágil de cierre de oportunidades. La gente está tremendamente impactada por la solución y además la adecuación de precios que está llevando el fabricante a Europa nos está beneficiando mucho, porque una solución que parecía cara en un principio, ahora llegamos a competir con la arquitectura tradicional con todas las ventajas que ello conlleva, además. Entonces, es muy fácil, sin llegar a hablar de OPEX, el defender un proyecto de Nutanix en cualquier cuenta, ya sean pequeñas o grandes. Si os fijáis, aquí hay gente como la Mutua Madrileña, como el Gobierno Vasco, como Mau San Miguel, como Mango, clientes ya grandes, y sin embargo hay otros bastante más pequeños, como pueda ser, no sé, Ascensores en Barba o una pequeña pyme con 40 usuarios, en donde meten consolidan toda su virtualización, todos sus sistemas, asegura rendimiento y apenas hay que gestionar nada. Es como tener las ventajas de un cloud que te lo gestiona una persona externa con la seguridad, la pertenencia y la gestión directa del entorno on-premise. Detrás de Nutanix hay múltiples gurús. La verdad es que es una empresa que gracias a 400 millones, cercanos a 400 millones de rondas de financiación previas, ha conseguido un talonario muy potente y ha ido fichando a los mejores para llegar a ser posiblemente la gran revolución del mercado de la tecnología de los próximos años. A nivel de soporte, insisto en lo que ya os he dicho, creo que es la gran ventaja del producto, se gestiona muy fácil y sobre todo el soporte es muy bueno y único. Nutanix había analizado el mercado y veía cómo una de las problemáticas de los entornos de virtualización es la calidad del soporte. La gente está muy enfadada con sus proveedores de soporte. De esta manera hizo una ingente inversión en desplegar 6 centros de soporte mundiales, los ha desplegado en apenas 2 años. En Europa, antes de tener equipo comercial, ya tenía equipo de soporte, multidioma, tenemos 5 personas que hablan castellano en Ámsterdam, por supuesto 24/7 por 365, más de 70 países con soporte directo, más de 50 almacenes con material de spare y lo más importante, y es una calificación Net Promoter. Net Promoter es una empresa que califica la calidad de los servicios de soporte y le da un 91 plus, ahí pone un 90, pero es un 91 plus a la solución Nutanix, al soporte de Nutanix. El siguiente en la lista apenas llega a un 44, menos de la mitad. Pero es que lo normal, casi todos los fabricantes están en una nota de entre 20 y 30 puntos. Os podéis imaginar, aquí no hay un call center, aquí hay un ingeniero de primer nivel, el mismo que coge el teléfono en el primer momento, es el que va a llevar el caso hasta el final de todo. Hay respuesta, nunca se queda nada en el limbo y hay agilidad en la respuesta. Y esto es radicalmente aplastante con respecto a lo que estamos acostumbrados, en donde apenas nos dan más que una gestión de RMAs, una gestión de cambios, de reemplazo de piezas hardware. Yo quiero algo mucho más allá, porque mi data center es algo crítico y quiero que funcione a la perfección. Solo para que lo sepáis, aunque sois clientes finales y tendréis que pasar por un integrador para obtener precios, existen 2 campañas especialmente agresivas por parte de Nutanix. Una es el Discovery Kit, es una promoción de 3 nodos para superar esa obligación de comprar 3 nodos de arranque, me hagan falta o no. Nutanix ha puesto un precio realmente impresionante al respecto. Esos 3 nodos, en este caso, quedan restringidos a la serie 1000. Si entráis en Nutanix Hardware, ponéis Nutanix Hardware en Google, podréis ver el portfolio. La primera serie es la que permite el Discovery Kit, y el Discovery Kit es interesante porque tiene un nivel de descuentos brutal para vosotros. Se puede llegar a hacer proyectos desde 30.000 euros prácticamente o algo menos hasta lo que queráis gastar. Las únicas condiciones es que solamente es para clientes nuevos, pero podéis comprar un máximo de 2 bloques en one shot.
y escoger el nivel de soporte que queráis y ya tendríais un Nutanix que os asegure un proyecto de virtualización. Estos son los dos nodos de la serie 1000 que se soportan. Si os fijáis, con todas estas combinaciones, 12 cores, 16 cores, tenemos desde 6 cores a 16 cores, desde 480 gigas de disco de estado sólido por nodo a 1,2 teras, desde 2 discos de 2 teras a 2 discos de 6 teras por nodo, y con todo tipo de distribuciones de memoria RAM, desde 64 gigas por nodo a 512. Podéis hacer maravillas con un Discovery Kit. Os animo a buscar precios y a probarlo. Y ahora tenemos una nueva campaña que es Robo, que permite el modelo más pequeño ir con un descuento mayor aún. Está muy orientado a soluciones de sedes remotas o sedes secundarias, pero ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un nivel de descuento mayor aún al Discovery Kit, con 3 años de soporte en producción, por precios que, como os decía, compiten con la arquitectura tradicional, por lo que os invito a hacer vuestros cálculos. Será un placer ayudaros. Con esto habríamos terminado la presentación, pero me quedan ahí 7 minutillos para enseñaros al menos el GUI. El GUI creo que es una de las cosas más interesantes dentro de Nutanix, porque ayuda a entender este tipo de cuestiones que os he referenciado en cuanto a facilidad de gestión. Si abrimos por aquí tengo alguno de mis GUIs. Un segundito, por aquí lo tengo. Vais a ver cómo doy a pantalla completa para que lo veáis mucho mejor, más abierto. Dispongo de un GUI bastante atractivo. Dejadme que ponga el usuario y la password. Ahí. Y realmente intuitivo, porque es casi un cuadro de mandos, mucho más allá que un GUI. Cuando yo despliego las máquinas, simplemente las plancho una imagen con un hipervisor, el que haya decidido, o bien VMware, o bien KVM, o bien Microsoft. Yo os digo que se hace desde una utilidad propia de Nutanix, pero con esa aplicación pongo ya todo operativo. Y lo único que tengo que hacer es organizar cómo voy a repartir mi disco duro, mi volumen total de discos de todos los nodos. Normalmente me basta con un único data store, pero si quiero organizarlo en distintos containers, en distintas agrupaciones lógicas, en distintos volúmenes, puedo coger y poner producción y preproducción perfectamente y separarlos, aunque físicamente estén en un único volumen físico, grupos de discos, ¿no? Hago ese despliegue, muevo las máquinas. Ahora mismo existen distintas soluciones autocontenidas en Nutanix que permiten incluso hacer una migración de máquinas virtuales entre VMware y Nutanix con un solo clic, Nutanix Acropolis. Si fuese entre VMware arquitectura tradicional y VMware Nutanix, como es VMware, el mismo vCenter hace un store a vMotion y un vMotion totalmente compatibles, y empezaríamos a funcionar. ¿Y qué es lo que tendría? Una web de operador, como os decía. Por aquí vamos a tener la mitad derecha, son los errores, un poco el ver cómo están las cosas en este momento. Ahora mismo tendríamos un error crítico en donde no hay data resiliencia. Esto es porque, bueno, este es un demo lab en el que han desbloqueado ahora mismo un segundo disaster recovery, un segundo data center, un segundo clúster al que replicábamos cosas, y enseguida me ha dicho, cuidadito que está sin disaster recovery. Más allá de esto, tengo una serie de opciones. Aquí hay varias críticas. Podría clicar y ver exactamente qué está ocurriendo crítico en mi solución, en mi clúster. Me dice que todas las máquinas están bien, los hosts están bien, los discos están bien, todo el volumen de almacenamiento está bien, pero tengo un problema con los protection domains. Habría que ver la configuración, pero tiene que ver en este caso con esa situación que os digo, que en donde no está siendo capaz de hacer una replicación porque hemos apagado el otro clúster, pero él me lo notifica. Si volvemos a la página inicial, podemos ver además cuál es la situación. Ahora mismo tenemos un clúster con 3 hosts de Nutanix, en donde están corriendo el AHV Hypervisor, que es el Acropolis, el Nutanix Acropolis. Si fuese VMware o Hyper-V me saldría un resumen. Podría tener incluso 3 nodos de uno, 5 de otro y 20 de otro, y me haría el resumen. ¿Qué capacidades estamos utilizando ahora mismo de disco duro? Tenemos 14 libres, 14,46 de 14,79. Este Demolab está casi vacío, a pesar de que tiene 44 máquinas virtuales, 24 apagadas, 20 encendidas, y
os dije que teníamos 3 nodos, tenemos 4 hosts más 3 hosts, en total 4 nodos del modelo 3060. Por aquí me dice cómo estamos a nivel de IOPS. Estamos viendo cómo pues esta máquina está durmiendo. A nivel de ancho de banda de lectura-escritura, ha tenido algún pico. Este pico me podría haber generado una incidencia. Podríamos analizarlo desde aquí. Y sobre todo, latencia de acceso a disco. Hay aplicaciones que por muchos IOPS que demos, si son sensibles a la latencia o no están bien construidas, salir a buscar los datos hasta una cabina y volver hace que agregue latencia y que vaya especialmente lento. No es el caso. ¿Que quiero indagar sobre esta información? No pasa nada. Solo tengo que bajar a este menú y tengo todas las opciones posibles. Puedo ver a nivel de salubridad, digamos, de mi entorno cómo está. Es el clic que he hecho anteriormente. Me da en verde todo lo que está bien, en amarillo los warning y en rojo lo que pueda ser un error. Si le clico, pues automáticamente voy a poder ver el despliegue con esa máquina, esa información y el número de máquinas virtuales que puedan estar siendo impactadas por esta incidencia. Y nos hace algún tipo de resumen. Ahora mismo menos de 50 máquinas, si clicamos es una sola máquina virtual, está siendo afectada por la incidencia. Si hago este clic, quitaría la incidencia de aquí. Es muy parecida a la gestión de un SIEM. Más allá de esto, a nivel de máquinas virtuales, como tengo Acropolis en este caso, voy a poder hacer desde aquí gestión de mi entorno. Sería parecido a un vCenter, pero bueno, con una estética distinta. Y por aquí tengo analíticas de todo tipo que me dice cómo está el uso de absolutamente todo tipo de detalles a nivel de micro, memoria, IOPS, ancho de banda y latencia de acceso a disco, con la información que yo quiera. Y además poder ver, este entorno está parado, por eso no veis nada, podríamos ver lecturas y escrituras IOPS de lectura por máquina virtual, de escritura, ancho de banda que consumen. Podríamos clicar y ver la progresión de esa información para esa máquina virtual en concreta. Fijaos por aquí, esta es esa máquina en concreto. Por suerte no ha tenido ningún problema, pero si tiene un pico y genera una incidencia, yo podría tener muy claro en solo un clic a qué ha sido debido. Y posiblemente es que ha llegado un pico de IOPS descomunal y tendremos que hablar con el responsable de la aplicación. Si queremos ver más cosas, podemos ver la situación actual de nuestro storage. Como os decía, poder ver este data store único que tenemos provisto, si tenemos varios, cuánto espacio tenemos libre, cuánto tenemos ocupado, qué ratio de compresión y de duplicación estamos consiguiendo y si tenemos alguna situación especial, alguna alerta crítica de storage, pues podríamos verlo directamente en este GUI. Por último, y un poco por seguir en la línea de lo que os comentaba, si vamos un paso más allá, veríamos la parte de Disaster Recovery. Y aquí podemos ver exactamente todo lo que ocurra en cuanto a replicación de mi información, ya sea dentro de un clúster, contra otro clúster, contra el cloud, etcétera, etcétera. Ver una tabla que me explique y me detalle lo que está ocurriendo en cada momento, con la replicación asíncrona. En Nutanix vamos a tener replicaciones de distintas opciones de replicación. Podríamos hacer una extensión de clúster con nodos en 2 data centers distintos, siempre y cuando la línea sea teóricamente latencia cero. Podríamos tener un metroclúster que simula replicación síncrona, siempre y cuando tengamos una línea de hasta 5 milisegundos y ancho de banda suficiente. O podríamos tener replicación asíncrona, bien contra otro clúster Nutanix o bien contra el cloud, contra Amazon o Azure. Y por último, cualquier solución que replique, que hable con nuestro hipervisor, pues será compatible con nosotros. Por supuesto, un SRM, tenemos los plugins SRA, podríamos hablar con Certo, podríamos hablar con Beam Replication, etcétera, etcétera. Y en 2 clics siempre vamos a poder ver cómo está la situación de absolutamente todo. Cómo están los clústeres contra los que me quiero replicar. Si está operativo, si tiene la compresión habilitada o no, si utiliza un túnel SSH o no. Y bueno, pues si lo habilitásemos veríamos por aquí todo el resumen de replicaciones, de snapshots locales o de snapshots replicados a remoto. Y para terminar, pues bueno, como os decía, a nivel de analítica, la evolución del producto cada vez más en este sentido, dado que la clave es que sea pay as you grow, paga a medida de lo que te haga falta, o as you use o as you grow, a medida de que tú crezcas, necesito mucha información que me diga exactamente eso. Voy a poder crearme por aquí cualquier métrica o cualquier entidad para monitorizarla
y poder saber cuál es el estatus actual, cuál ha sido el estatus en todo mi histórico, en todo el pasado, y que me calcule unas líneas de tendencia que me ayuden a saber cuándo me hará falta nuevos nodos. Si las aplicaciones actuales se comen un 70% de mi clúster, es posible que quiera meter un nodo nuevo. ¿Cuándo? Pues la solución ayudará con estas métricas a entender, pues aquí estamos hablando, por ejemplo, de un día, cuál ha sido la actividad en el último día. Si le digo en el último mes, pues me permitirá ver un poco las líneas de tendencia y poder presuponer hacia dónde va mi plataforma. Fijaos que aquí hemos tenido una plataforma durmiendo que de repente ha empezado a tener muchas incidencias. La gestión de memoria y micro, fijaos como poco a poco, el micro no se nota tanto, pero sí la memoria ha ido creciendo, ha ido creciendo. Todavía estamos en un 20 y pocos %, con lo cual a este clúster le queda mucha vida, y conseguiríamos lo mismo a nivel de IOPS. Lo que pasa es que a nivel de IOPS no ha sido monitorizado y es prácticamente despreciable en este Demo Lab. Podríamos jugar con esto y tener una visión muy real y no hacer un sobresizing o un dimensionamiento totalmente aleatorio. Con esto terminaríamos y me gustaría saber cuál es vuestra opinión y bueno, no sé si veo por aquí que seguís vivos, os agradezco que os hayáis quedado. Abrimos el ruego a preguntas, si queréis os quito el mute, podéis hablar tanto por teléfono como directamente atacar al chat, os invito casi mejor al chat por calidad. Y bueno, ruegos y preguntas, si no ha sido un placer, os mandaremos la presentación y hablamos en breve. Gracias.